dieron su vida por amor a Jesús. Nos han heredado confianza, entrega y amor. Ejemplo de virtud, valientes caballeros, dispuestos a darlo todo por amor. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión. Amaron al extremo, su vida ofrendaron, la sangre derramada, frutos dio. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. A Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza. Dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Que dieron su vida por amor a Jesús. Hermanitos, sean todos bienvenidos una vez más a este hermoso espacio del Santo del Día, un regalo de Dios para la salvación de nuestras almas, porque cada vez que compartimos la biografía, el testimonio de estos hombres y mujeres que se donaron, que se entregaron por amor y con amor a Dios, pues enriquecen muchísimo nuestra vida de fe. De verdad que cada una de sus virtudes nos llena de gracia, nos llena de amor, nos llena de alegría y nos motiva también para que nosotros estemos muy atentos a no perder de vista que estamos llamados desde el día del bautismo a ser santos como nuestro Padre del Cielo es santo. Por eso hoy que celebramos a Santo Tomás Moro, qué rico, hermanos,
que nos dejemos sorprender por el Señor y a través de estas virtudes tan lindas que tuvo este gran santo, poder también reflexionar de cara a nuestros comportamientos y así poder avanzar un poquito más en este camino hacia la patria celestial. Por eso reciban ese abrazo afectuoso en el amor de Jesús y de María, ustedes, queridos oyentes, que siempre están fieles y atentos a esta su emisora Sana Tetú, la emisora de la fe. Igualmente quiero saludar a mis hermanos de comunidad con los que comparto este hermoso espacio para que el Espíritu de Dios que vamos a solicitar en estos momentos venga sobre nosotros y nos llene de su gracia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh Dios, que le aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Santo Tomás Moro, mártir, año 1535. Dichosos los que sufren persecución por causa de la religión, porque su premio será muy grande en el reino de los cielos. Mateo 5:11. En su vida, este es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron. El otro es San Juan Fisher, santo que celebramos su fiesta el 20 de junio. Tomás significa el gemelo, y en verdad que fue un verdadero gemelo en santidad y en cualidades con su compañero de martirio, San Juan Fisher. Nació Tomás Moro de Cheapside, Inglaterra, en 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury, y al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios. Y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirse, tenía que quedarse en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya es doctor en abogacía y profesor brillante. Es un apasionado lector que todos los ratos libres los dedica a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de ese tiempo dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos, esos monjes que nunca hablan ni comen carne y rezan mucho de día y de noche. Pero después de 4 años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces se dispuso a optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y un cariñosísimo papá. Su vocación estaba muy poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba a ir personalmente a visitar los barrios de las personas más necesitadas para conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gentes muy pobres y casi nunca invitaba a almorzar a los más ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se habían publicado. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor. Pasara lo que pasara, era difícil encontrar otro de conversión más amena.
Santo Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe, no, topos, lugar, lo que no tiene lugar. En este libro describe una nación que en realidad no existe, pero que debería de existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los actos del gobierno con los más necesitados y los más desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario de alcalde de la capital británica. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores, pero este altísimo cargo no cambió nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando, tratable y amable con todos. Alguien llegó a afirmar: parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer a los más necesitados y desamparados de aquella. Otro añadía: el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este personaje. Pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor: el rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandará a cortar de inmediato. Ya llevaba 2 años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación inglesa y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Santo Tomás Moro no aceptó ninguno de los terriblísimos errores del malvado rey, ni el divorcio, ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto, le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó encerrar como prisionero en la espantosa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fisher fueron los 2 principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca, y ambos fueron enviados a la Torre Fatídica. Allí estuvo Santo Tomás encerrado durante 15 meses. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ellas le comentaba: con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda, y todo lo que permite Dios para bien de los que lo aman, y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca de esa manera. El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los 2 salir hacia el sitio del martirio a 4 monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita: mire cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión. Tomás fue llamado a un último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió: tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey. Se le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio de 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido. De buen humor, como siempre, dijo al salir al corredor frío: por favor, me abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado si no me quiero conseguir. Al llegar al sitio donde lo iba a matar, rezó despacio el Salmo 51, misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores, y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y con sede en Roma. Luego, enseguida de un hachazo, le cortaron la cabeza.
Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en 1595. Un sabio decía: este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser el comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano. Proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de los gobernantes y de los políticos. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosísima biografía, un gran testimonio de este santo que celebramos en este día, Santo Tomás Moro. De verdad que queda uno muy maravillado de ver cómo el Señor bendijo tanto a este joven con ese amor que dispuso tener en su corazón, especialmente cómo lo salvaguardó el Señor y lo protegió, enviándolo allí justamente a casa del señor arzobispo de Canterbury. ¡Qué bendición! Cuando vamos a la casa de Dios y podemos trabajar en la tarea de evangelización, aunque él, siendo un joven, recibió grandes bendiciones. Y fijémonos que una de ellas fue disponer de su inteligencia al servicio de Dios. ¿Por qué razón? Porque el señor arzobispo descubre que este joven tenía una capacidad intelectual buenísima. Así que lo envía a estudiar. Y fijémonos cómo es de importante, no solamente como un intelecto, sino que la vida de nosotros se enriquezca con lo intelectual, sin presumir después de que de pronto por tener ese intelecto podamos llenarnos de orgullo, de soberbia, de altivez, de egolatría, sino que este joven mantiene su sencillez. Y fijémonos a veces algunas situaciones de privación que se puedan tener a nivel económico, cómo contribuyen también en la vida de la santidad de cada uno de nosotros. Pues este hombre apenas su papito le daba para cubrir sus gastos. Y cómo él pues no tenía dinero para salir a divertirse, así que aprovechó muy bien el tiempo. Y en esto es algo supremamente importante que nosotros tengamos muy presente, porque necesitamos administrar muy bien el tiempo. Fíjese cómo él entonces se convierte en un ratoncito de biblioteca y empieza a enriquecer su vida con las buenas lecturas, porque hoy por hoy hay lecturas, bueno, y siempre han existido lecturas de muchas cosas que no enriquecen y no contribuyen en nuestra vida de fe. Hoy por hoy, con tantas filosofías, ideologías que hay, pues no nos ayudan en el camino hacia la santidad, al contrario, nos llevan es a la muerte, a la destrucción, y por eso uno debe pedirle al Espíritu Santo que le deje ver qué libros son verdaderamente buenos, edificantes y que ayuden en que nosotros podamos ser como Santo Tomás Moro, un excelente ciudadano, un buen cristiano, un buen servidor público. Pero eso lo logra porque, de hecho, pues sus principios de casa eran de raíz católica, de principios verdaderamente llenos del amor de Dios. Y como allí en la Universidad de Oxford pues logra sus estudios de Derecho y profundiza en todas esas hermosas lecturas de la vida de Dios. Por ejemplo, leer la palabra de Dios para nosotros es fundamental. Y más que leerla, es profundizarla, porque como cristianos estamos llamados a vivir la palabra de Dios. Y eso sí que enriquece. ¿Qué otros libros podríamos leer? El magisterio de la Iglesia, la historia de la Iglesia, todos los documentos que han sacado los santos pontífices, los documentos de los concilios, cómo nos enriquecen, porque eso nos ayuda a conocer nuestra Iglesia, a saber cuál fue la Iglesia que fundó el Señor, porque allí descubrimos todo eso. Así que este joven fue muy bendecido por todo este regalo de Dios y vemos cómo pues hace su discernimiento vocacional. A veces uno encuentra a los jóvenes con demasiado miedo
hacia la vida sacerdotal y hacia la vida religiosa. Pues si no hacen el discernimiento, es decir, si no van y viven la experiencia, no van a saber cuál puede ser la vocación. Santo Tomás pues lo experimentó. ¿Qué hizo? Se fue con los padres cartujos, que son unos monjes rigurosos, y después de 4 años dijo, no, pues yo la verdad no tengo esta vocación para hacer todos estos sacrificios. Luego se va de franciscano y lo intenta también, y no, pues esa no era su vocación. Y luego encuentra a través del sacramento matrimonial, porque recordemos que nosotros como iglesia tenemos solamente 2 sacramentos que nos conducen al servicio comunitario y a la vocación, o es el matrimonio, o el sacerdocio, o la vida religiosa. Pero no podemos tener otra condición porque iría como en contra, en el sentido del pecado. O puede haber un soltero que pueda estar allí, pero estaría desperdiciando la vida y puede aprovecharla mucho mejor en la vocación, o el sacerdote o religiosa, o en el sacramento del matrimonio. Fíjese que este ejemplo es maravilloso que nos da Santo Tomás. Como él dice en su discernimiento, dice, bueno, de verdad que no serví para ser monje ni para ser religioso, pero entonces, ¿qué opciones más me da la iglesia? Pues el sacramento del matrimonio. Esa también es una vocación. Y miren cómo él encontró en el matrimonio su plenitud y su servicio. No quiere decir que lo que vivió antes en su discernimiento no le sirviera, al contrario, esos 4 años con los cartujos, esas experiencias que tuvo con los franciscanos, pues también le van a ayudar en su camino de santidad. Y vemos cómo en su experiencia matrimonial, pues tiene sus 4 hijos, ejerce su profesión, colabora en el servicio de los pobres, pero algo muy, muy, muy especial que tiene es que iba a misa todos los días. Y eso es importante para un cristiano, estar en comunión con Dios. Me imagino que él también, creo que lo dice aquí en la biografía, su confesión. Confesión y comunión es una de las cosas que siempre la iglesia nos ha insistido para lograr la santidad. Y no solamente cada 8 días. Cuando uno encuentra la vida de los grandes santos, se da uno cuenta que muchos de ellos iban a Eucaristía diaria. Y eso es importante. No solamente ir por ir, sino verdaderamente ir a escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica y a alimentarme de la Sagrada Comunión. Cuando yo recibo la comunión diaria, como dice San Juan en el capítulo 6, nos va a decir, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, y en el último día yo lo resucitaré. Y vemos cómo Santo Tomás viene a ser un hombre radical, un hombre firme, que junto a su superior, quien le ayudaría en este camino tanto, quien fuera San Juan Fischer, el señor arzobispo, y que en comunión con él hacen la resistencia de la persecución de la iglesia ante la manifestación del rey, cuyo propósito era lograr la satisfacción de sus placeres so pena de lo que estaba haciendo, y se declaró jefe superior de la iglesia y se fue a vivir en adulterio. Y estos 2 hombres pues hicieron la resistencia, entre ellos pues Santo Tomás Moro. Entonces vemos cómo Santo Tomás en su resistencia logra dar un testimonio de alegría, de felicidad, de fidelidad a Dios, de ser un hombre que, nombrado como canciller, pues no se llenó de orgullo y de egolatría y de altivez, no, mantuvo su sencillez, era un hombre cordial, era un hombre ameno, era un hombre agradable, era un hombre correcto, honesto, sensato, y se mantuvo fiel. Y es lo que hoy también como virtud destacamos de Santo Tomás Moro, la fidelidad a Dios. Y eso es lo que en estos tiempos, cuando se nos proponen cosas como las que propuso Enrique VIII en el siglo XV o XVI, pues debemos nosotros rechazar propuestas como la ideología de género, propuestas como la eutanasia, como la despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios, las propuestas del comunismo. Son propuestas de no tener en cuenta a Dios en su vida.
Y si nosotros queremos lograr la santidad, tenemos que tener a Dios en nuestra vida. Fijémonos cómo también fue un excelente escritor, un excelente abogado, un excelente papá, un excelente esposo. Y hoy pues se celebra el Día de los Abogados gracias a su martirio, a su entrega. Tuvo el valor de dar la vida, de decir no, yo no voy a aceptar esa propuesta. Fíjese cómo muchas veces los intereses personales nos llevan a arrodillarnos ante los grandes magnates para decirles sí, lo que usted diga, lo que usted ordene, aunque tenga que ir en contra de Dios. Y ahí Santo Tomás nos da una enseñanza, una lección realmente grande, hasta la muerte. Qué lindo que nosotros también podamos lograr dar la vida, como él mismo se lo expresó a su hija. Yo voy a dar mi vida por el Señor. Y cómo hasta el último momento mantuvo su humor fino. No es un humor de doble sentido ni morboso, sino un sentido agradable de hacer sonreír con palabras realmente cordiales y lindas. Eso también es muy importante. Así que pidámosle a Dios que por medio de Santo Tomás Moro podamos nosotros también tener esas virtudes de simpatía, de amor, de entrega, de fidelidad y especialmente de servicio a los demás. Que así sea. Santo Tomás Moro. Hoy día 22 de junio celebramos la fiesta de este gran santo, como fue Santo Tomás Moro. Qué hermosa enseñanza en sus palabras que decían: dichosos los que sufren persecución por causa de la religión, porque su premio será muy grande en el reino de los cielos. ¡Qué enseñanza! Nosotros poder transmitir, enseñar nuestra religión, todo en el amor a Dios, esa gran enseñanza, todo lo que Dios nos da cada uno de estos días. Santo Tomás, que fue uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, donde sucede, como está sucediendo actualmente, que quisieran acabar con nuestra religión católica. Y nosotros, todos los cristianos, nos tenemos que oponer. Debemos de cada día ir enseñando nuestra religión, irla incrementando, irla creciendo, ayudar a todos aquellos que de pronto no la conocen o la conocieron y no quieren seguir practicando nuestros principios. ¡Qué grandeza la de Santo Tomás Moro! Él de niño buscó un oficio muy suavecito, un oficio donde él quería ya hacer algo siendo tan pequeño. Y fue cuando se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury. Dios le tenía ya ese destino, porque allí fue donde pudieron ver él cuán inteligente era y así lograr que fuera enviado a estudiar a una universidad, al colegio de una universidad. Su padre era como somos muchos de nosotros, que tenemos lo necesario para vivir. Entonces, su padre, en sus grandes enseñanzas a su hijo, le mandaba solamente su dinero para poderse sostener en algunas cosas. Y como él de pronto, como mucha otra gente, no tenía ese dinero para poderlo desperdiciar y divertirse en lo que no era o no debe ser, pues él simplemente, con una gran felicidad, se dedicaba a estudiar y no a divertirse. Para él era eso más importante que de pronto la misma diversión de la vida. Y así ve uno como una persona puede llegar a obtener, en este caso como el de él, una profesión y ser una persona grande, ser una persona brillante y siempre con su sencillez, nunca cambiar porque ha tenido un crecimiento, sino ser muy bueno para las personas y ser uno siempre simpático, ser uno agradable, sentir que la gente lo quiera a uno, que a la gente uno le agrade y no qué pereza esta persona, sino qué rico que esta persona hable conmigo. A él también le sucedió como nos sucede o ha sucedido a muchos de nosotros. Uno a veces no sabe qué es lo que yo quiero hacer, como sucede actualmente de pronto con los jóvenes y también con los mayores.
Y él, por ejemplo, se preguntaba, ¿cuál será la vocación para la cual Dios me tenía? Por eso intentó hacer, de muchas formas, ser de pronto un franciscano, seguir los caminos de algún monje, pero veía que ese no era, hasta que al fin él lo encontró. En ese momento para él era tener un matrimonio. Y qué bonito, porque bueno, él ejerció su matrimonio, se pudo casar, tuvo sus hijos, pero tuvo un hogar muy hermoso, muy lindo, donde fue un gran padre, donde dejó una gran enseñanza a sus hijos, donde ellos podían ver cómo él siempre, a pesar de que ya tenía una profesión y en ningún momento se engrandeció por eso, él visitaba siempre a los pobres. Él invitaba a su mesa a gente que no tenía, como deberíamos hacerlo nosotros. Al que menos tiene es el que más debemos, a todo el mundo debemos de amar, pero ayudar a toda la gente que no tiene, que eso es lo que no sucede, porque muchas veces se tiene una grandeza y se llega a seguir siempre con los más grandes y a seguir como en el mismo, dándole más al que más tiene. Qué hermoso cuando él escribió tantos libros, y entre esos principales el que llamaron Utopía, donde decía que una palabra que significa lo que no existe, ¿sí? Pero que realmente debería existir. Él nos da la enseñanza de que siempre amemos al pobre y al desprotegido. Él criticaba las injusticias que cometían los ricos y las personas del alto gobierno, especialmente con todas esas personas, como de pronto también está sucediendo y de pronto se está pidiendo. Claro que tiene que ser siempre primero pidiéndoselo a Dios y luego sí pudiendo hablar y hacer solicitudes. Cuando uno en su profesión o en lo que tenga empieza a crecer, nunca debe cambiar, siempre ser sencillo. Y primeramente siempre tener a Dios. No faltemos a la misa. Si lo pudiéramos hacer cada día, qué bonito sería. Siempre para poder estarnos confesando también y estar comulgando para recibir siempre al Señor. A él, mire lo que le pasó a él. Como él no aceptaba cosas que no fuera él. Por ejemplo, en su caso, cuando el rey Enrique VIII, que manejó una vida desordenada, y entonces él quería que todo el mundo, que las personas lo siguieran y que le aceptaran todo lo que él estaba haciendo, ¿sí? Entonces, al no hacerlo, como él tenía poder, lo que hizo fue atacar a la gente. Pero no importa, en este caso uno siempre tiene que estar manteniéndose en sus principios, manteniéndose en sus normas y no dejarse uno tentar. Bueno, Santo Tomás y Juan Fischer, que fueron uno de los dos principales santos de todos los funcionarios de la capital, ellos no aceptaron ninguna infamia de estos y por eso fue que ellos fueron llevados a prisión. Pero mire, él llegó a esa prisión y ¿qué hizo? Recibió como una enseñanza, él no se sintió triste, sino simplemente decía que todo lo permite Dios para bien de los que lo aman, y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos, que es lo que nos pasa. Decimos a veces, ¿y por qué nos pasa esto? ¿Por qué sucede tal cosa? Pero Dios siempre, en cada cosa, porque Él nos ama tanto, Él nos está dando una enseñanza. Nosotros debemos de practicar mucho esa frasecita que Él le dijo a su hija. Mire cómo van de contentos todos a ofrecer su vida por Jesucristo. Siempre tenemos que hacerlo con mucha alegría, mucha felicidad. Pensemos siempre en la salvación de nuestra alma. Y qué hermoso también aquello, lo que nos decía el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Deberíamos, si nos tocara morir por ser fiel a la religión católica y apostólica, deberíamos de estar
tranquilos, porque es lo que Dios, vamos felices hacia donde Dios. Bueno, también para todos aquellos servidores públicos, por algo él es como el patrono de los gobernantes y de los políticos, deberían de tener un gran comportamiento y ser muy buenos cristianos y un excelente ciudadano, que de pronto les puede faltar a muchos. Entonces oremos por ellos para que puedan cambiar y sanar esos corazones. Qué maravilla la historia de nuestro santo del día de hoy, Santo Tomás Moro, junto a San Juan Fisher, que lo estábamos reflexionando hace apenas 2 días. Qué maravilloso mártir, dedicado en la fe de la Iglesia, como dice al principio de la reflexión de este maravilloso santo que entregó su vida por amar, por defender y por proclamar el reino de Dios, uno de los 2 grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra. ¿Se acuerdan la persecución que se desata en ese siglo XVI, que fue el siglo que cambió totalmente el destino no solo de Inglaterra, sino de Europa entera? La Iglesia protestante estaba manifestándose en sus primeros manifiestos, donde se proclamaba la infamia de desobedecer a la Iglesia que había fundado Jesús hace, en esa época, más de 1500 años. Y eso es muy triste, pero maravillosa la historia de nuestro santo del día de hoy, dedicado a la oración, dedicado a la voluntad de seguir el buen nombre de Dios, que a pesar de la tribulación, de las cuestiones por las cuales a él se le podía haber cuestionado, ahí estuvo presente, siempre defendiendo a la Iglesia, siempre defendiendo el bienestar y la presencia viva de la santidad, de la voluntad de un Dios que todo lo permite, que todo lo alcanza, que todo lo concibe, que todo lo logra, todo lo permite. Gracias, Santo Tomás Moro, por este encontrar y este manifestar y caminar de la oración. ¿Qué nos has dado tú? Un testimonio de verdad, un testimonio de vivencia espiritual, por las cuales tuvo un gran provecho en la voluntad de testificar contra la injuria y el pecado. ¿Qué más podemos decir de nuestro santo del día de hoy? Esa frecuencia por el cual siempre estaba asistiendo a misa, cada día, que ningún cargo, por más imposición que tuviera, por más requerimientos que demandara ese cargo, siempre tuvo a Dios primero, presente en el camino correcto, como consejero de la verdad, como una voluntad firme de favorecer a la presencia de los demás. Aquí estuvo, siempre presente en todas las necesidades de la Iglesia, de todas las necesidades de encontrarse con el Señor. Caminar y siempre entregarse a presenciar un verdadero santo que hizo grandes cosas para Inglaterra, porque su testimonio se está prevaleciendo todavía en aquellos católicos que todavía creen en la verdad de la Iglesia Católica. Oremos por todos ellos y oremos por la persecución que se pueda desatar todavía en estos momentos en la Iglesia anglosajona, ¿no? Impúdico, Rey. Impúdico, esa palabra tenemos que profesarla más que todo. Porque qué falta de esa esencialidad de amar a Dios sobre todas las cosas. Como él decía, el rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandará a cortar de inmediato. Es el testimonio más verdadero de lo que nuestros gobernantes incorrectos pueden hacer por esa avaricia del poder. Ese es el mal que se puede instaurar en ellos. Entonces tenemos que orar por todas esas personas que se tienen que declarar en la misericordia del Señor por la bondad que Él puede entregarse.
porque es un admirable ejemplo de un servidor a la ciudadanía, a un buen cristiano, a un país, a una nación utópica, que es el anhelo que más uno desea para su país, donde haya justicia, donde haya voluntad propia, donde se predique la verdad. Y cuando se predica la verdad y se convierte un país del pecado a la voluntad y a la bienaventuranza, de transmitir el evangelio y ofrecer la vida por la religión, y ofrecer la vida por la iglesia, y ofrecer la vida por Dios, pero ofrecer la vida por amor a la humanidad. Eso es lo que Santo Tomás Moro hizo por su pueblo. Como decía, qué alegría, como esos monjes cartujos que lastimosamente tuvieron que padecer por las consecuencias terribles de este impúdico rey, y un acto atroz, un acto sin precedente alguno. Esto es lo que nos convoca a la santidad, a conseguir la verdad, a publicar ese amor fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y con sede en Roma, siempre estando presente en la voluntad de estar ahí, encontrándose en la presencia de sencillez, de fuerza, de una nación que predica todo lo que tiene que el Señor entregarse en una verdadera vocación de servicio, como Él lo hizo a esa población, que Él tuvo cualidades de santo, que Él tuvo cualidades siempre de presenciar el acto misericordioso y santificador que solo Dios puede entregar en cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga entregando más santos y santas como Santo Tomás Moro, que aquel que cumplió la octava y la novena bienaventuranza. Dichosos los que sufren persecución por causa de la religión, porque su premio será muy grande en el reino de los cielos. Estuvo ahí predicando la verdad, porque siempre mantuvo el acto de misericordia, el acto de la voluntad presente en una persona que estudió para defender la iglesia de Dios, y para que nosotros nos convoquemos en la gran inteligencia que este verdadero santo tuvo en aquel entonces, para que nosotros nos identifiquemos en nuestra cotidianidad y formemos ciudadanía santa, y una ciudadanía engraciada con nuestro Señor Jesucristo y por toda la Iglesia Católica. Amén. Padre amadísimo, te damos gracias porque en este día, 22 de junio, nos regalas la experiencia de Santo Tomás Moro. Qué virtudes tan lindas que podemos tener hoy, gracias a todo lo que derramaste en su vida, como virtud, como gracia. Un hombre fiel, un hombre alegre, un esposo en su vocación ejemplar, un servidor público que da buen ejemplo y testimonio. Por eso hoy queremos pedirte por los gobernantes y servidores públicos, para que a ejemplo de Santo Tomás Moro puedan prestar su servicio con amor y por amor a Dios, sin pensar en sus propios intereses personales, sino siempre buscando una justicia social, siempre llevando, por la gracia de Dios, a que todos podamos tener beneficios y bendiciones del cielo. También pidamos a Dios Todopoderoso que nos conceda la gracia de ser excelentes y ejemplares esposos, manteniendo nuestra alegría, manteniendo nuestra rectitud, nuestra honestidad, especialmente la fidelidad a Dios, a ti, Padre bueno, que has sido siempre generoso y que estás siempre brindándonos las mejores oportunidades para que logremos la salvación de nuestras almas, que podamos obrar cada vez más rectamente, que nuestro amor por nuestros hogares, por nuestras familias, sea realmente de verdad, con toda dedicación y con todo cuidado, pero especialmente que sepamos también no negociar aquellos principios, aquellos valores tan lindos que nos regalas tú desde la palabra de Dios, como es la rectitud en el sacramento del matrimonio, para no caer en la lujuria, en el desenfreno, y también lograr verdaderamente donar nuestra vida al servicio tuyo, para saber que nosotros debemos guardar fidelidad
al Santo Padre en Roma. Por eso, concédenos, Señor, siempre mantenernos en esa fidelidad a ti y a la Iglesia. Y por eso, con alegría, con gozo, como lo hacía Santo Tomás Moro, te alabamos y te bendecimos con las mismas palabras que Cristo enseñó a sus discípulos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor, gracias por la vida. Gracias por nuestra salud, por nuestro techo, por nuestro alimento, por darnos ese gran amor hacia ti, Señor, por protegernos, por cuidarnos, Señor. Gracias por todas las enseñanzas que cada día recibimos de ti, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. Y me despido de ustedes, los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos San Tetú. No olviden compartir estos espacios de oración en los cuales nos entregamos fielmente a nuestro Señor y entregamos toda la disposición de servicio, de oración y de fidelidad que solo Dios puede entregar a cada una de las personas que se congracian en presenciar un Dios misericordioso, un Dios verdadero y un Dios por el cual estamos aquí. Me despido de mis hermanos con los que compartí este servicio y este caminar en el comprometernos para llevar un mensaje de santidad y tener una vida como Santo Tomás Moro, este verdadero mártir y que amó tanto a la iglesia, que defendió la voluntad de la iglesia, nos entregue en cada uno de nosotros y oremos para que sigamos en ese camino de la santidad y en la conversión espiritual. Amén.